que se realiza hoy y mañana aquí en esta sala de 14 a 17:15. Bienvenidos a todos, espero que disfruten con lo que tenemos preparado para este año. Las mesas de hoy, la primera mesa que vamos a tener hoy, que va de las 14 a las 15:30, es una mesa redonda que se llama Cómo vender derechos de autor, y para ello tenemos a los siguientes invitados. La tenemos a Rose Janssens de Clavis Books, señora que está acá en el medio. Ha trabajado la mayor parte de su carrera profesional en ventas, primero directamente en librerías y después en el departamento de Foreign Rights de Clavis Books. Desde ya hace más de 6 años lleva el departamento de derechos de la casa, Clavis, y que es la editorial más exitosa en cuanto a ventas de libros ilustrados al extranjero. Después hemos quedado con Rose, que les va a contar exactamente qué es Clavis Books, porque por ahí algunos no la conocen, ¿no? Y Rose se reconoce como una enamorada de los libros y de otras culturas, y no podría haber encontrado un trabajo más interesante, según ella misma dice. Así que bueno, gracias Rose por acompañarnos. Voy a presentar al resto de nuestros invitados y después ya los dejo a ellos. La idea es que cada uno exponga aproximadamente unos 20 minutos y después lo que les pido es que vayan pensando las preguntas que quieren hacerles, y después de las 3 exposiciones abrimos a preguntas del público, y por supuesto que van a ser más que bienvenidas. Aprovechen a nuestros oradores de hoy. Después ya perdieron la oportunidad si no les preguntan. Luego tenemos a Luis Eya, que es de Pampa Agency. Desde el 2013, Luis se desempeña como encargado de derechos subsidiarios para el extranjero de Dublín, y desde el 2017 como agente literario en Pampa Agency. Con el fin de asesorar a editoriales universitarias e independientes, ha llevado y dictado talleres sobre compra y venta de derechos, y permanentemente promueve la intervención de sellos editoriales argentinos en el mercado global de derechos. Además trabaja como corrector y como traductor del inglés en la cooperativa Ahora Palabra de servicios lingüísticos. Y el último orador de este primer bloque va a ser Fernando Fagnani, de Riverside Agency y Edasa. Fernando es crítico, es editor, desde hace más de una década es gerente general de Edasa Argentina, y anteriormente trabajó en Clarín, en Cronista, La Maga, Editorial Sudamericana y Grupo Editorial Norma. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde, y ahora los dejo con nuestros invitados. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Soy Rose y soy de Bélgica. La editorial por la que trabajo se llama Clavis, y Clavis, como pueden ver, el símbolo es latín para clave. Esta editorial existe desde hace más de 30 años y publicamos únicamente libros infantiles y juveniles, así que cubrimos todo de 0 a 18 años. No sé si ustedes manejan mucho el inglés. Esta es nuestra filosofía. Queremos hacer realidad los sueños de los niños. Pensamos que es muy importante sacar muy buenos libros para niños. Por ejemplo, si tienen algún problema en su vida, que puedan solucionarlo ayudándose de los libros, o simplemente por puro placer de leer libros. Les voy a indicar un poco dónde estamos ubicados. Igual saben que Bélgica es un país muy pequeño, así que les perdono si no saben dónde está. Así bien, estamos en Europa, al sur de Holanda, al norte de Francia y al oeste de Alemania. Y hemos dejado también Holanda porque publicamos en el idioma holandés. En Bélgica hay 3 lenguas oficiales, pero nosotros publicamos en holandés. Así que nuestro mercado no es solo el norte de Bélgica, pero también toda Holanda. Y hablando de venta de derechos, cuando vendemos derechos a un belga francófono, aunque sea el mismo país, también es una venta de derechos, porque en venta de derechos no se trata tanto de países, pero sobre todo de idiomas.
estamos en una vieja abadía, así que muy bienvenidos si quieren visitarnos, pueden hacer un paseo y es realmente un lugar que da a inspiración. Ahí estamos ubicados. En cuanto a venta de derechos, es un trabajo apasionante. Uno tiene que conocer un poco las culturas para saber a quién está vendiendo, porque un libro que puede funcionar muy bien en un mercado igual no funciona por nada en otro mercado. Y siempre es un gusto si tenemos autores como por ejemplo este libro que voy a hacer pasar después. Es un bestseller internacional. Es la temática del orinal, que cada niño tiene que aprender a usar el orinal. La pelena. La pelena, que es un vocabulario que cambia de un país para otro. Este libro se ha vendido en 50 idiomas y desde el 2009 es nuestro bestseller. Y gracias a este autor, Guido van Genechten, podemos publicar también autores que no sean tan conocidos porque él tiene un estilo muy universal y de hecho hay una editora aquí en la sala presente que también lo publica en Argentina en el ámbito hispanohablante y es un gusto tener a un tipo de autor como ese porque es fácil vender sus derechos. Luego lo que nos cuesta mucho, por ejemplo, es vender una novela porque en nuestro idioma hay muy poca gente que lo sabe leer. Y si el lector no puede evaluar el contenido del texto, es muy difícil que compre ese libro. Por ejemplo, en Alemania, que el idioma alemán es bastante cerca del holandés, hay bastantes lectores del holandés, pero he llegado a informes muy buenos que, sin embargo, el editor decía, como no lo puedo leer yo, no me atrevo a publicarlo. Porque puede ser que sea un bestseller en Bélgica y Holanda y que luego en Alemania, aunque sea un país muy cercano, no venda por nada. Lo que a mí me apasiona de vender derechos no solo es viajar por el mundo, venir a Buenos Aires y conocer a otras culturas, es también conocer a la gente, a los editores mismos, porque puede ser que alguien sea muy formal, una cultura como Japón no se da un beso. Aquí aparte, yo soy una persona muy extravertida, pero me he hecho que de vez en cuando todo el mundo se da un beso, todo el mundo se besa. Y por ejemplo en Japón casi ni siquiera se da la mano y cuando te vas de la persona tienes que hacer así y nunca sabes hasta cuándo tienes que hacer esto porque hasta que el otro nos deja de hacer esto no te vas a irte. Y es muy interesante descubrir que puede funcionar en un país. Y, por ejemplo, hay libros que hemos publicado en Bélgica que han vendido bien, normal, que luego hemos vendido 100.000 copias en Japón y nos llegan muchas regalías de autor. Y este autor, igual que Sofía, ¿puede pasar el libro? Este libro ahora estamos negociando con el Grupo SM Argentina, porque ya fue publicado por Grupo SM España y esta versión he traído para que les interese un poco la versión en catalán. No sé si ustedes conocen el idioma catalán, que está un poco entre el francés y el castellano, así todavía pueden entenderlo y pueden ser libros muy simples y en nuestro caso suelen ser las temáticas muy simples y los libros con un estilo muy simple que funcionan bien internacionalmente. Por el otro lado también tenemos publicado ilustradores que publican de una forma casi es arte, son cosas gráficamente muy complejas y muy distintas y entonces hay autores, ¿les gusta o no les gusta? Luego en la práctica, no sé si alguno de ustedes ha ido a otra feria que esta, alguien ya fue a la feria de Bolonia o de Frankfurt, muy bien. Y ahí han visto que todos los libros del mundo están presentes, sobre todo en Frankfurt, no solo para infantil y juvenil, pero también para adultos. Y ahí es el encuentro, cada media hora otro cliente, cada media hora otro idioma, cada media hora otra cultura. Y es muy interesante porque ahí el mundo se junta en 3 días de feria. Se negocian los adelantos,
no se negocian coediciones, porque tenemos dos formas de trabajar, sobre todo para el infantil. A veces los libros tienen flaps y troqueles, cosas difíciles de producir para un país solo, y luego se organiza una coedición que pueden ser 15 países a la vez, bueno, no tanto países, pero sobre todo lenguas, porque es muy importante determinar a dónde se vende el libro. Para el idioma español, los españoles y también los latinoamericanos suelen buscar obtener derechos mundiales, que quiere decir no solo España, pero toda Latinoamérica, y también el idioma español para Estados Unidos, que hoy en día siempre se hace más importante. Y luego hay casas editoriales que sobre todo vendan para Latinoamérica, y si hago una venta para Latinoamérica excluyendo España, después lo tengo muy difícil vender a España, porque los españoles no quieren solo para España, su mercado también es Latinoamérica. En portugués, por ejemplo, esto es muy diferente, porque el portugués de Portugal es bastante diferente que el portugués de Brasil, y ahí realmente son dos mercados separados, así que vendo a Portugal y después el mismo libro para Brasil, que incluso el texto es totalmente distinto. Pero en general, por ejemplo, en alemán, no solo es Alemania, también es Austria, también es una parte de Suiza, también es una pequeña parte de Bélgica, porque también se habla un poco de la Bélgica, como nuestro idioma, que son dos países. Y luego cuando tenemos al francés puede ser Canadá, Francia, una parte de Suiza. Así que es muy importante no solo determinar la región donde el editor va a tener los derechos, pero también la combinación de región con lengua. Por ejemplo, hay mucha gente que se confunde cuando nosotros compramos y vendemos a una casa belga francófona. Es una casa con la que trabajamos mucho, pero ellos tienen su mercado de Francia, de la francofonía de Bélgica, de Canadá y de Suiza, que no tienen nada que ver con nuestro mercado, que es el idioma holandés. Y quería contar también que no solo es el trato de libros, pero también es muy importante el trato de personas. Como antes dije, cada cultura tiene sus cosas de saludarse, sus cosas de publicar libros, y siempre es un desafío ponerte en la posición del otro, preguntarle al otro qué buscas, para qué era infantil o juvenil, qué temática, literario, más comercial, para qué edad exactamente. Como tenemos un catálogo vivo de 1000 títulos y de derechos, que es mucho más amplio todavía, porque seguimos vendiendo muchos derechos de libros que ya no están en el mercado desde hace mucho tiempo. Justo ayer me llegó un mail de una editorial alemana que nos compró un título que hemos publicado unos 10, 12 años atrás, que ya no existe. Entonces si me piden una copia no puedo mandarla porque ya no la tengo, pero mantenemos esos derechos. Y la mayoría de los autores y ilustradores están muy felices si seguimos no solo ofreciendo lo nuevo, pero también todo el catálogo que hemos hecho durante los años. Así que nuestro catálogo de derechos es un catálogo muy amplio, porque llevamos más de 30 años vendiendo derechos y cada vez vendimos más y intentamos viajar por el mundo, conocer al otro, saber cuál es su necesidad y intentar encajar esa necesidad con lo que podemos ofrecer. Y esto es el desafío de nuestro trabajo, pero también es lo bonito del trabajo, porque nos empuja a estudiar idiomas, a estudiar culturas, y lo más bonito de todo es que nuestros ilustradores y autores, que son belgas o holandeses, después se lean en Japón, en Sudáfrica, en Noruega, en Brasil, y es muy bonito que podamos exportar un producto de cultura, porque no es lo mismo vender clavos en todo el mundo o vender madera o papel que un producto cultural, que es el fruto de la creación de algún autor que ha estado en su cuarto pensando en cómo va a escribir esto y tal. Ya ser publicado es muy bonito, porque nos llegan muchísimos manuscritos y de esos tenemos que pillar los que pensamos interesantes, porque nos llega tanto que desafortunadamente no se puede publicar todo. Pero una vez publicado, no solo en holandés, es muy bonito
tener tus derechos perdidos en el extranjero y sabiendo que la obra que tú has escrito que se va a ser leída por suecos o alemanes o gente de por donde sea en el planeta, y eso es muy bonito, exportar nuestra cultura, este proyecto creativo de una persona que algún día tuvo una idea muy buena. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, muchas gracias a Mónica y a la organización de la feria. Es un honor estar acá con gente que uno admira. Veo a colegas, amigos en el público, y es un gusto que una mesa sobre venta de derechos en Argentina esté colmada como está ahora, con gente de Venezuela integrando. Bueno, creo que es un buen síntoma de que, más allá de la situación actual del campo editorial, haya interés en profesionalizarse y el interés en, como decía Rose, de llevar nuestra cultura a otras latitudes. Me presento muy rápidamente mientras voy viendo acá. Yo soy de una editorial universitaria que se llama Editorial Universitaria de Villa María. Esto después, el PDF, si alguien quiere copiar cosas, lo compartimos. Mi idea es hacer hincapié en qué podemos hacer en virtud de lo que decía Rose recién, algunas estrategias, algunos instrumentos, herramientas que hemos desarrollado en estos años, tanto como editorial como agencia literaria, para que cualquiera le sirva para su escala, para su segmento, para lo que tiene en sus contenidos, hacerlo circular. Antes de eso, es difícil, recién hablamos con Rose, entender con quiénes estamos dialogando, pero supongo que habrá editores, supongo que habrá correctores, ilustradores. Damos por sentado que es más o menos, entendemos la noción de derechos subsidiarios o derechos de autor. Es básicamente la distinción que se hace entre una obra, en un derecho primario, que sería la obra en sí misma, en la mayoría de los casos, la edición de un contrato de edición aquí en Argentina, que los derechos subsidiarios o secundarios pueden ampliarse aún, cada vez más se van ampliando a medida que pasan los años y los nuevos dispositivos y formas de expresión prosperan. Se pueden ampliar a un derecho de traducción, de adaptación a cine, de digital, de distintas formas en las que puede tomar ese derecho. Me da cosa decir esto mientras tengo al lado a Mónica Herrero, que es una de las personas que creo que nos ha formado a muchas generaciones en este tema, pero bueno, quería dejarlo más o menos en claro. Después Mónica me corrige. Y no estaría pudiendo hacer andar ahí. Bueno, digamos. Estaba contando. Un PDF que no estaría siendo leído. Google Chrome. Disculpe, problemas técnicos. No saben lo que les tengo para contar, un montón, por eso quería mostrarles. Si no me voy por mucho por el RAM también. Bien, para abajo. Bueno, básicamente les comento que somos tanto una editorial universitaria como una agencia. Esto es el desarrollo que ha tenido nuestro grupo editorial, que le decimos humildemente para hacer una alusión a que no solo somos una editorial que desde 2008 publica un catálogo académico y literario, ahora también de infantil, sino también que hemos abierto librerías universitarias, que tenemos nuestra propia distribuidora a nivel nacional y que
desde 2017 también tenemos nuestra agencia literaria que se llama Pampa Agency. Pampa, básicamente para dar a entender en el resto del mundo con un mexicano, un asiático o un europeo que más o menos estamos por esta zona del mundo. También pensábamos en tango, en distintas cosas, pero gaucho, por ejemplo, puede cruzarse con el Brasil o con el Uruguay. Bueno, Pampa sería nuestra marca, es un derivado de lo que es la editorial universitaria de Villa María. Esto es muy importante porque tiene tanto sus potencialidades como sus limitaciones ser una editorial universitaria, desde el punto de vista que uno como editorial se puede sentar desde un lugar a discutir con cualquier otro editor del mundo, un agente o un traductor, pero es distinto, bastante distinto sentarse como agente literario. Eso da para otra mesa, hablar sobre qué significa ser agente literario en América Latina. Bueno, hoy prácticamente tenemos 12 autores, principalmente de literatura para adultos y uno para infantiles, en realidad algunos hacen las dos cosas. Un ilustrador, una editorial que vendría a ser por ahora Eduin de las nacionales, una productora de audiolibros, y nuestro trabajo es principalmente circular en ferias. Lo que decía Rose, hemos estado, bueno, en la próxima diapositiva se muestra donde hemos estado en las principales, Guadalajara, Frankfurt, Bolonia, y nuestra estrategia es un trabajo con coagentes que vendrían a ser nuestros pares en otras regiones del mundo que tienen contenidos para ofrecer a editores locales y nosotros hacer el puente para que una editorial que le interese cierto tipo de ensayo para publicar un pedido bastante específico, hacer lo que debería ser el scouting o la búsqueda específica de títulos de contenidos en otras partes del mundo para incorporarlos a nuestro campo editorial. Disculpen si voy rápido, pero cualquier cosa volvemos. Brevemente, para tirar algunos titulares, ¿cuál ha sido nuestro desarrollo como editorial y como agencia? Dentro de las editoriales universitarias, que somos alrededor de las nacionales, somos alrededor de 40, tengo entendido que yo desde 2013 he sido la única persona que me dediqué casi exclusivamente a la venta de derechos subsidiarios, lo cual explica en cierto modo que hayamos podido desarrollar estrategias y herramientas para posicionarnos o para generar algunos vínculos que den algunos resultados. Eso se puede reflejar en parte en los más de 20 libros que hemos cedido o coeditado en otras partes del mundo, una facturación estimada de estos son entre 8 o 7 años, lo que se muestra ahí, pero esto viene a cuento de una clave de lectura que siempre hemos tenido con la gente con la que trabajamos, de un informe de la Fundación Teoría y Práctica de las Artes, que se hizo en 2014, se publicó en el periodo que se estudia en los últimos años, perdón, en la primera década de este siglo, 2010 a 2010, se dice que hay un consenso, una noción entre editores locales que esto de la venta de derechos no rinde, no se constituye como negocio, lo cual es en parte bastante cierto, pero que tampoco eso genera que las editoriales locales y otros actores del campo que cuenten con contenidos, ya sea autores, agentes, productores, se pongan a generar estrategias y se conciban como proveedores o capaces de exportar contenidos a otras latitudes, a poder hacer producciones, a generar una película, un guión en otro lugar. Eso me parece que tenemos que ir cambiando esta mentalidad, por eso celebro que estemos dialogando sobre esto al menos y que quienes tomen esta consigna sepan que se puede hacer con dedicación. Al último verano que vamos a ver. Bueno, ahí si pueden ver las ferias en las que hemos estado, son alrededor de 8 años de rotar distintas ferias en los territorios en los que hemos cedido o coeditado nuestros contenidos dentro de América Latina, principalmente Chile, Colombia y México, en Europa, Alemania, Francia
Inglaterra, España, Italia y Suecia, ahí con fuerte presencia en Francia e Italia, en África, Egipto y en Asia, Irak, por ahora. Y en cuanto a las categorías, en sí, hacemos una división muy a grosso modo de lo que sería la ficción y la no ficción, principalmente el ensayo académico. Pueden ver que el 70% ha sido ficción, entonces refleja bastante la realidad de nuestro campo editorial, tanto nacional como latinoamericano, de qué es lo que nosotros estamos aportando en realidad, qué es lo que desde otros lugares están leyendo de nuestra producción, para pensar en términos geopolíticos incluso y de circulación intelectual. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno a qué hemos estado haciendo, y para que quien tenga algún contenido o algo, vaya aprendiendo esa alerta de que puede generar otro tipo de trabajo, otro tipo de negocio. Primero, en el título verán que está en cursiva la palabra activo, dentro del proceso activo de venta de derechos, porque lo diferenciamos del proceso reactivo. Digamos, uno cuando recibe un correo que le dice, mira, estoy interesado en tal título, empecemos a negociar si te parece tal términos, en tal plazo. Bueno, eso sería una reacción, una respuesta a que alguien se ha interesado. Nos interesa plantear que se puede generar un proceso que uno vaya a buscar esa venta. Si bien uno está circulando todo el tiempo, en algún momento eso da su resultado, pero es importante plantearse uno como posible iniciador, propulsor de algunas sesiones, y que eso después vaya generando nuevas. Como primera estrategia, como primer punto de partida, ¿qué es lo que tengo? Y qué es lo que tengo significa qué contratos tengo firmados. Si soy editor, por ejemplo, qué activos tengo en mi catálogo con el que cuente para cederlos en el extranjero. Si no tenemos eso, volvemos a hablar con el autor o la autora para empezar a contratar esos derechos, porque si solo tengo los de edición, estaríamos infringiendo la ley al cederlos a otro lugar. Entonces, punto 2, bueno, tengo estos 10, 50 títulos, son todos son pasibles de ser ofertados en el extranjero todos, pueden llegar a generar cierto interés en el extranjero todo mi catálogo. Bueno, nosotros partimos de que no todo lo que tenemos se ofrece, y que es necesario ver qué potencialidades representa cada una de las obras que veamos que puedan llegar a tener un carácter más universal o que pueda generar un interés en alguna zona en particular. Les leo rapidísimamente. Por ejemplo, encontré hace poco una editorial inglesa que se llama Palgrave, que tiene unas orientaciones para autores, que me sorprendió bastante con la firmeza y con el grado explícito que le dicen a cómo hacer que un libro sea traducido, cedido en el extranjero. Por ejemplo, dice, para que un libro sea traducido, debe contar con ejemplos genéricos o internacionales, no ser demasiado específicos. Esta es una editorial que trabaja principalmente con investigaciones. Segundo, no debe abordar temáticas de nicho. Mientras más específico sea el tema, menos editoriales van a estar interesadas. Tercero, debe generar interés en editores del extranjero. Aquellas temáticas que sean de consumo masivo en países anglosajones, de allá, puede que no lo sean en otros países. Cuarto, deben apuntar a una audiencia más amplia y diversa que pueda generar mayores ventas. Muy importante. Quinto, el libro debe ser único en el campo que trabaja y diferente de otros libros que ya estén disponibles en el mercado. Marca ahí la palabra diferente como una cuestión de valor diferencial que no vamos a poder ofrecer. Y sexto y último, debe tener en cuenta la situación política, económica y social en la que se encuentra el potencial mercado extranjero al que uno va a ofrecer. Por ejemplo, en China no se pueden ofrecer, en el mercado chino no se pueden ofrecer
libros que contengan ciertos elementos, porque no van a ser ni comprados, ni publicados, ni van a circular, al menos por las vías del campo editorial oficial. Y así con cada uno de los mercados que uno debe conocer qué está ofreciendo. En pantalla se ven hasta ahora los catálogos, en realidad las últimas versiones de los catálogos que hemos conformado en base a estas estrategias que hemos generado, que comenté antes. Por un lado están segmentados en lo que es ficción para adultos, el negro de la izquierda, el de medio es infanto juvenil, que lo lanzamos ahora para la Feria de Bolonia, que fue nuestra primera experiencia allá, y el tercero es exclusivo del ensayo académico de la editorial universitaria. Bien, otra segunda y muy importante estrategia es algo que como comentaba Rose recién, cómo conocer el otro y cómo relacionarse con el otro. Ella hablaba de las reverencias que son necesarias en Japón y en cada uno de los mercados con los que vamos a interactuar con distintas culturas. Bueno, cuando uno está acá también tiene que pensar no solo en los contenidos, sino en cómo va a comunicar esos contenidos y a quiénes. No es lo mismo hacer un catálogo con todos libros infantiles y ofrecérselos a una editorial que publica académicos. No es lo mismo ofrecer un catálogo de infantiles en español a una editorial que publica en holandés. Ahí por suerte se da por aludido que predomina el inglés como lengua franca. Entonces, saber a quiénes estamos destinando nuestra comunicación para que sea algo válido de considerar y que en caso de que le interese podamos generar un vínculo. En eso, esto que decía antes, es importante contemplar qué función está cumpliendo ese otro a quien va a dirigir nuestro mensaje, nuestro correo. Si es un traductor, ofrecerle los derechos que tengamos para el extranjero, digamos, para otras lenguas. Si es un agente, saber qué territorios tengo distribuidos alrededor del mundo con otros agentes para que no se pisen. Bueno, distintas cuestiones que hacen a las relaciones profesionales con los vínculos que vamos forjando a lo largo del tiempo. Y lo que se veía ahí es un ejemplo de un newsletter específico para la Feria de Frankfurt, donde nos presentamos y decimos que nos juntemos una invitación a los amigos. Voy a pasar muy rápido entonces, porque me queda poco tiempo. Las estrategias puntuales sobre cómo construir perfiles de autores, principalmente saber cuán importante es que el editor, la editora que va a recibir esta información cuente no solo con la tapa y la sinopsis del libro, la biografía del autor. Hay algo que se llama selling points, que eso se lo robé a Carmen Mille, que trabajaba en la agencia Baxels, que tiene que ver con los puntos que son importantes para que tengan en cuenta el editor extranjero en cuanto a premios, a cantidad de ventas. Entonces puede interesar más si tiene un perfil más comercial o si no también. La audiencia le queda dirigida, si ha tenido algunas críticas o reseñas, y todo lo que tengamos a mano en nuestro editorial, en nuestro espacio de trabajo, desde donde estemos plantados, que podamos usar desde trailer, book trailer, podcast, entrevistas, ilustraciones que estén en torno al libro. Todo sirve como metadato o como ambientación de lo que es el proyecto que le estamos presentando. Ahí presento una ficha técnica del libro. Cuestión muy importante que son los mediadores. En este caso menciono 3, que serían los traductores, críticos y periodistas. Me voy a quedar con ganas de leer algo de Carmen Ballester sobre los traductores y su importancia, principalmente porque yo también soy uno, y cuán válido, cuán fructífero puede ser una cita con algún traductor o traductora que conoce el mercado al cual queremos ofrecer algo. Más allá de que traductores y periodistas tienen un conocimiento acabado, es el traductor el que posiblemente pueda tomar ese proyecto y ofrecérselo a una editorial concreta, porque sabe en qué segmento editorial está, sabe que está publicando, conoce el idioma e incluso puede generar una oportunidad de trabajo. Y ya las últimas
la relevancia de encontrar y de explotar los directorios online de las ferias internacionales. Aquí en la Feria de Buenos Aires tenemos, y ya con bastantes filtros para poder ubicar a quienes publican, a quienes editan o trabajan el mismo segmento editorial con el que yo trabajo. Filtro ficción, no ficción, ilustrados, infantiles, y me va a dar una lista con la gente que yo sé que puedo tener algo en común. Eso, tanto en las ferias de Frankfurt y de Guadalajara, se multiplica por no sé cuántos cientos de miles, y nos da una lista bastante amplia de las cuales nosotros podemos puntear y respecto de nuestro segmento editorial, que seguramente va a haber en el otro campo editorial, y si no lo hay, mucho mejor, porque vamos a ofrecer algo totalmente innovador. Darle seguimiento a los procesos generales, a los procesos generados cuando uno arranca este trayecto, que es bastante largo. Si no le da seguimiento, ese editor del extranjero, posiblemente a los 6 meses ya no se acuerde ni qué trataba el libro, ni qué iba la autora. Capaz que estaba bueno el libro, pero bueno, si nosotros no le escribimos, posiblemente ese proyecto muera. Entonces, yo acá presentaba una tabla con la que trabajo cotidianamente, que dice, bueno, de qué va del proyecto, autor, editor, 5 agentes de por medio, y el último eslabón sería con la fecha de consulta de cuando voy a agendar. Yo uso el Google Calendar, que es una maravilla. Entonces ahí agendo, preguntarle de tal lado si leyó, si pudo ver, qué le pareció. Insistir, que aunque suene mal, es muy fructífero en el mercado. Bueno, en cuanto a herramientas no los voy a desarrollar, simplemente mencionar los contratos que necesitamos tener o que necesitamos tener a mano, digamos, para trabajar. La sesión, la traducción, la coedición y la transformación. En algunos casos se necesita en español y en inglés, si así corresponde. Y las modalidades de cobro y de pago, que tampoco, por más que uno haya hecho todo el proceso, si eso no se puede operativizar en términos administrativos, se complica mucho. Por último, el recurso del Programa Sur, que si no conocen, es un programa de apoyo a las producciones de autores argentinos en el extranjero. Creo que sigue en $3.200 por proyecto presentado para ser publicada la traducción en el extranjero. Ahí está la dirección, pero después podemos hablar de eso si a uno le interesa, y seguramente creo que hay otras mesas del programa en la feria. Por último, ahora sí prometo, 5 consejos que siempre está bueno tener en cuenta. Primero, planificar desde que uno adquiere un libro, un contenido. O sea, una vez que uno, como editor, o en las distintas instancias que uno pasa por el campo editorial, contrata o sabe que va a publicar un libro, ahí ya puede ser el inicio de saber por dónde va el libro, digamos, si es una obra literaria que circula entre el Cairo y Estados Unidos, bueno, sabe que puede llegar a interesar a editores de ese segmento, si es ficción literaria o si es infantil, que pueda generar interés. Entonces sabe que podría llegar a interesar en esas regiones. Segundo, aprovechar los recursos disponibles de lo que tenemos en nuestra editorial, los que trabajen en redes. También hay muchísimo dando vuelta en cuanto a recursos de comunicación, materiales que se pueden generar a partir de un libro, book trailers. En eso me parece que el campo editorial es bastante solidario y podemos aprovechar los recursos o las ideas que están teniendo nuestros colegas para seguir el mismo camino y aprender de nuestros pares. Tercero, hacer un seguimiento de los procesos, lo que decía antes, si ese proceso que tanto nos costó a veces ir a una feria, entregar la tarjeta, interesar a un editor, que si eso después a los 3 meses, en realidad a la semana tenemos que mandar y retomar el contacto, pero después no le damos un seguimiento a los 3-4 meses, pueda haberla ido o haber procesado eso, si sabemos que tiene un equipo de lectores, eso posiblemente muera ahí, salvo que sea un gran título, un gran autor. Cuarto, mantenerse en el radar. ¿Qué es esto? Es venir, estar en el espacio donde circulan editores, traductores y agentes, y el radar ahí principalmente lo uso porque me gusta hablar de que uno tiene que mandar
propuestas teledirigidas, a veces a un editor que sabe que le puede interesar, y a veces tiene que mandar botellas al mar, como una expresión de deseo que manda a veces un bombardeo a ver quién recibe esto, y a veces prende, digamos. Es llamativo cómo se pueden generar esos nuevos proyectos. Por último, tener una mirada a largo plazo, que significa, sabemos que estos proyectos no redundan o no se concretan en menos de 6 meses, en menos de un año, diría, para quienes trabajamos en nuestra escala, que es de mediana a pequeña, y que una vez que se concreta una sola producción, una sola sesión, se puede tener un efecto multiplicador que nos pueda posicionar en esto que hablaba al principio, de estar en el medio de las culturas, conociendo y haciendo circular nuestros autores, nuestros investigadores, nuestros creadores en otros territorios. Así que muchísimas gracias por ello. A Feria del Libro por esta invitación. Antes de referirme puntualmente a lo que es la venta y la compra de derechos sobre, porque creo que hay que tratar de ver eso de una manera conjunta. Quiero hacer una breve historia de cómo está el mercado hoy y cómo era antes, digamos, ¿no? Hasta hace algunas décadas había algunos agentes literarios, algunos de ellos muy importantes, pero sin embargo las editoriales conservaban los derechos de traducción de muchos de sus autores importantes. En las últimas décadas esto cada vez es menos, digamos. Hay editoriales que conservan derechos, hay editoriales, sobre todo extranjeras, Gallimard, Feltrinelli, Anagrama, que tienen una persona encargada de la venta de derechos y son operaciones exitosas. Pero en general las editoriales cada vez conservan menos derechos de los autores que publican. Tienen derechos para venderlo en su idioma. En algún caso puede ser que no solamente en su idioma, quizás solamente en el Cono Sur o en América Latina. Y por lo tanto, la venta de derechos es algo que en cierta forma se ha vuelto menos profesional en las editoriales, porque como decía Luis, es un oficio muy trabajoso, o sea, exige mucho seguimiento, exige mucha dedicación y mucho tiempo, y eso solo puede hacerse si uno tiene un catálogo importante, una serie de autores y de libros que puede ofrecer. No tiene demasiado sentido tener una persona de derechos para ofrecer 3 autores, 4 autores, 5 autores y eventualmente un universo de 10 títulos. Entonces, esta es la situación hoy en una editorial chico-mediana, al menos del mercado hispanohablante, digamos, ¿no? Ahora bien, dada esta situación, es cierto que los editores tenemos todavía derechos de algunos autores que podemos vender al extranjero, y es cierto que si tenemos los derechos tenemos que hacer algo, sobre todo porque si uno no hace algo, rápidamente pierde los derechos. El derecho no es un regalo que el autor le da al editor, sino que es una confianza. Le da ese derecho en la fe de que al menos un mail mandará. Entonces, la ventaja que tienen los agentes por sobre los editores chicos con poca dedicación es que conocen, o bueno, algunos conocen, cuáles son los posibles editores en otros idiomas para determinado autor. Esto es algo que los editores nos beneficiamos cuando los agentes nos ofrecen un libro, que sabemos, que nos damos cuenta que agentes nos ofrecen un libro porque saben que nos interesa, y que agentes nos ofrecen simplemente todo lo que reciben, que es otro modo de trabajar, y a veces en todo lo que reciben hay cosas que están bien. Por supuesto está la opción del coagente, es decir, el coagente es una figura que está entre el editor propietario del derecho y el editor que eventualmente puede comprarlo, y que lo acerca a ese editor, a veces en un idioma, a veces en un territorio, a veces en todo el mundo. Yo creo que esto tiene una desventaja muy básica, si bien muchas veces hay que usar la figura del coagente, que a un agente no le interesa ser coagente de un autor que publica una editorial.
a un agente lo que le interesa es ser agente de autores. Puede ser que en algún caso, si hay un libro o un autor que le interesa mucho, trabaje bien ese autor. Pero esencialmente la figura del coagente es una figura un poco contradictoria. El autor precisa o un agente o un editor que funcione como agente. Lo que está en el medio puede funcionar, de hecho tengo experiencias en que ha funcionado, pero a la larga no funciona mucho, digamos. Funciona esencialmente cuando un libro no es tan difícil de vender. Prácticamente que podría haberlo vendido el editor, y el editor en todo caso no lo hizo porque no tenía tiempo o porque no tenía la persona especializada para llegar a los editores extranjeros. Ahora bien, cuando uno va a una feria internacional, pongamos por caso la feria de Frankfurt, que es una feria inmensa, con editoriales en 70, 80 idiomas, con libros de todo tipo, la primera sensación que uno tiene es traducir debería ser muy fácil, porque con tantos idiomas y tantos editores, ¿cómo no voy a encontrar 30 o 40 que nos compren los libros que publicamos nosotros? Porque uno va pasando y ve que el universo de libros es prácticamente interminable, y en la práctica, cuando uno compara ese universo con los libros que tiene en su propio catálogo, efectivamente es cierto, dentro de ese universo pueden entrar muchos de los libros que un editor publica en español. Eso no es una fantasía. Ahora, entre eso y la publicación, entre eso y que la fantasía se concrete, digamos, la distancia es enorme. Ahí hay dos factores que son muy importantes. Es verdad que hoy en día hay más lectores en español, en editoriales extranjeras, de los que había, digamos, hace 10 años o 15 años, ¿no? Y hay, por cuestiones académicas, una red de investigadores y de traductores que antes no había, y que muchas veces despiertan la curiosidad de esos editores, que se enteran de tal autor por un académico que estuvo haciendo un semestre en la Argentina, o por un traductor que fue invitado por el programa Sur o por la feria de la Argentina y se llevó unos libros que luego lo comenta a un editor. Pero lo cierto es que si al revés de lo que pasaba en la década del 60 y el 70, donde la cultura latinoamericana generaba una enorme curiosidad en todo el mundo, mucho más, por ejemplo, que la cultura de Asia y África, que tenían muy pocos libros traducidos al inglés, al francés, al alemán, al italiano, digamos, a lo que son los idiomas de las instituciones editoriales más fuertes. Hoy es al revés. Hoy lo cierto es que, o por lo menos es parejo, ¿no? En el mejor de los casos es parejo. Lo que sería Europa y Estados Unidos, y sobre todo Europa continental, porque Inglaterra y Estados Unidos es muy poco lo que traducen. Lo que sería Europa continental, el interés que hay por nuestra lengua es menor que el que había hace unas décadas. Entonces, al final, lo más importante en la venta de derechos es encontrar, yo no diría demasiados socios, unos pocos socios en otras lenguas. Por supuesto, estoy hablando de editoriales chicas. Cuanto más grande sea la editorial, es decir, cuanto más catálogo tenga para ofrecer derechos de autor, naturalmente más socios tendrá que conseguir, porque si tiene una línea de infantil tendrá un determinado tipo de socios, para juvenil otro, y así sucesivamente. En el caso de editoriales chicas es muy importante armar una red de 5, 6, 8, no más de 10 editores en otros países, identificando con mucha precisión si ese editor tiene, por un lado, unos gustos afines, es decir, porque no solo uno le puede recomendar un libro del cual tiene derechos, sino que le puede recomendar un libro del cual no tiene derechos. Esto es una cosa que hemos hecho varias veces, y esas son las cosas que tienden a solidificar la relación con un editor extranjero. Es decir, contratar que nosotros acabamos de contratar, lo tiene la agencia tal. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno tenga ese mapa de socios alineados, todo va a ser más fácil. O sea, va a ser más fácil traducir aquellos libros que se publican,
va a ser más fácil contratar libros que esos mismos editores publican, y va a ser mucho más fácil toda la tarea de cómo referenciarse en el mundo internacional del libro, que es una cosa muy importante. O sea, es muy importante que un agente o un editor extranjero entienda qué tipo de libros un editor publica. Naturalmente siempre está la posibilidad de que un editor publique lo que quiere, es decir, una ficción, otra una ficción, después libro de cocina y así sucesivamente. Lo cual, por supuesto, va a dificultar todo esto que acabo de mencionar, porque no es la práctica más habitual. Ahora, ahí hay que ser muy concreto, hay que tratar de identificar en las ferias o antes de las ferias, esto es Google en definitiva, es buscar qué autores uno publica o uno quisiera publicar, quiénes los publican en otras lenguas, y tratar de entender a qué socios uno puede acceder. Una vez hecho esto, las cosas suelen funcionar. La venta de derechos, yo dudo mucho que algún día sea un negocio que se sostenga autónomamente en una editorial. En una editorial que publica 3 o 4 libros por mes, quiero decir, ¿no? Si uno publica 40, eventualmente podría ser sostenible. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que no viajan. Digo, hay temas tanto de ficción como de no ficción que son temas locales. Al mismo tiempo hay determinada escritura literaria que es más fácil que se traduzca al holandés que se venda en Chile, porque hay una cuestión con el localismo que tiene que ver con esa prosa que se puede entender acá, digamos, en el Río de la Plata, por así decirlo, y no se puede entender en otros lugares de América. Todo esto es lo que hay que identificar. Una vez que uno tiene los socios, hay que saber qué ofrecerles. Digo, el asunto de las sociedades con editores funciona si uno no le hace perder el tiempo al otro, y si el otro no le hace perder el tiempo a uno, digamos. Esto tiene sentido en la medida en que uno sepa qué libros eventualmente pueden ser traducidos. Es mucho más difícil traducir libros académicos, tanto, salvo como decía Luis, libros que aludan a temas muy genéricos o aludan quizás de manera puntual a algo que se pone, que es furor en todo el mundo, digamos, la minería a cielo abierto, por ejemplo. Hoy ese es un tema que trasciende a América Latina, y eventualmente un estudio de caso sobre cómo impactó la minería a cielo abierto en San Juan podría interesar a otro país del mundo, simplemente porque hay gente estudiando eso. Pero eso puede interesarle probablemente a 2 editores en Alemania entre los 2000 que pueden llegar a ver. Entonces, si uno no sabe exactamente cuáles son los 2 editores, se puede pasar una vida buscando el interlocutor adecuado. Lo importante acá para editores chicos es encontrar el interlocutor adecuado y que haya un flujo de ida y vuelta. Esto no funciona del todo bien si uno solamente quiere vender derechos. Porque el otro que lo compra también quiere vender derechos, ¿no? Estas sociedades funcionan y hay grandes editoriales independientes españolas, que ahora ya no son independientes, pero que son grandes, que en la década del 70, cuando se formó una especie de grupo de editoriales en toda Europa muy literarias, eso era como un club. Eran 30, 40 editores en 7 idiomas diferentes que se pasaban los nombres. Y los autores iban publicando en todos los idiomas. Entonces, hoy eso es más difícil porque están los grupos editoriales, hay más autores dando vueltas, digo, hay un montón de cosas que hacen que el paisaje sea diferente. Pero eso sigue funcionando. Funcionará menos que antes, funcionará a una escala distinta, pero si uno es un editor chico, tiene que encontrar socios chicos en los cuales pueda confiar y ganarse la confianza de ese socio chico. Gracias. Autores que son bestsellers que les permiten también a ellos publicar otros autores que no lo son, o sea, esta especie de difícil equilibrio entre publicar algo más difícil y tener cómo solventar la empresa editorial.
También habló de algo muy interesante que es la interculturalidad, ¿no es cierto? O sea, conocer las culturas distintas a las que vamos, y habló de que en el caso de la venta de derechos hablamos más de idiomas que de regiones, aunque hay bloques regionales como los casos de la francofonía o el alemán. Y por último, algo que dijo es, nosotros hacemos un producto cultural, ¿no? O sea, no perder de vista que lo que hacemos es un producto cultural. Luis, para seguir aportando, lo que nos comentó en particular era, digamos, bueno, cómo vender derechos, y particularmente habló de que los contratos, o sea, para empezar a pensar en vender derechos, tengo que ir a ver los contratos que tengo, o sea, mi activo, o sea, si yo no tengo esos derechos no puedo salir ni siquiera a ofrecerlos. Esa es como una regla de oro de quienes se dedican a vender derechos. Después destacó muchísimo digamos, la función de los mediadores. Pensemos por ejemplo los traductores, o sea, quiso particularmente señalar el tema de los traductores y otros mediadores que existen que ayudan a la venta de derechos. Y el trabajo a largo plazo es un trabajo que sí, que tarda mucho en dar sus frutos, o sea que no hay que desanimarse si uno se mete en este mundo. Y el trabajo digamos, de networking, o sea, establecer redes. Y por último, Fernando nos dijo, el derecho no es un regalo, es una confianza que el escritor deposita en el editor. Y que si uno quiere realmente dedicarse a vender derechos, primero tiene que pensar en vender y comprar, o sea, es una ida y una vuelta, es mucho más fácil encontrar algunos pocos socios que uno sepa que más o menos tienen los mismos gustos afines, y en lugar de diversificarse tanto y no hacerle perder tiempo al otro, o sea, saber qué es lo que el otro busca y saber que el otro sepa lo que uno busca para no perder tiempo. Y finalmente, bueno, esta idea de que es un ida y vuelta, que para hablar de venta también tenemos que hablar de compra, ¿no? O sea que, bueno, más o menos eso es lo que nos han expuesto, o sea, sintéticamente, y si ustedes tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. Así que sí, ahí muy gentilmente Sofía les va a acercar el micrófono. Y digan a quién le preguntan, si le preguntan a la mesa o quieren hacer una pregunta particular a alguien. Hola, una pregunta a Luis Seguía. Mi consulta era, dentro de los lugares donde usted comentó que vendían derechos, estaba Egipto e Irak. ¿Cómo linkearon con ellos y qué es exactamente, o sea, qué venden, no ficción? O sea, eso, ficción, esa es mi pregunta. Sí, es llamativo. Todo el mundo me pregunta eso. Pero no fue nada de otro mundo. Fueron dos procesos diferentes, sí. Dos de literatura, una novela policial que fue presentada al programa Sur. Creo que el editor nos ubicó por ahí, a partir del programa Sur, porque ya había publicado otros títulos. Y después lo conocimos en Frankfurt. Y el otro caso es también correspondencia literaria que vino a través de un crítico o una crítica, no recuerdo, que bueno, conocía mucho a la autora y decidió llevarla a esta editorial que en los últimos años estamos notando muchísimo el interés de países del Medio Oriente en querer incorporar títulos de nuestra región. No solo se han interesado por eso, sino que estamos negociando otros, y también, como decía Fernando, les recomendamos otros autores que estaban en línea con lo que nos pedían, y vino por ahí, digamos, por estas redes, mediadores como críticos y políticas públicas que facilitaron
que un editor egipcio se interese por una novela de un chaqueño. La maravilla del mundo editorial. Hola. Una pregunta para Luis, por favor. No me quedó claro si Pampa Agency vende derechos de otros autores que no pertenecen a la editorial, de otras editoriales. Perdón, eso fue muy rápido, no fue claro. Vendemos de la editorial y el catálogo de la editorial y de otros autores que no están en la editorial. Y además, ya están en la editorial otras obras que no pertenecen al catálogo. Por ejemplo, Florencia Abate, una autora que publica tanto literatura como ensayo. Teníamos un ensayo en el catálogo de la editorial y sumamos después la obra literaria. Pero sí, representamos otros autores que no están en el catálogo. Gracias por la pregunta, porque me olvidé claro. Tengo una pregunta para Rose y otra para Fernando. En el caso de Rose, un caso concreto, una antología de relatos de autores holandeses diversos que yo la conozco en una traducción inglesa. Tendría interés en hacerlo en lengua castellana. Ustedes se ocupan, aunque no esté en el catálogo de ustedes, de hacer los contactos necesarios para poder contratar esos derechos. Que quede claro que en Europa trabajamos poco con agencias. Y en mi caso yo trabajo directo para la editorial, entonces en teoría yo solo vendo las obras que son publicadas primero en holandés por Claves. Y es verdad que me llega muchas veces la pregunta, porque viajo mucho, como en esta parte del mundo ustedes trabajan mucho con agencias, mucha gente piensa que yo soy agente, pero no, porque al contrario de lo que dijo Fernando, nosotros hacemos casi un cuarto de toda nuestra cifra en venta al extranjero. Esto es muchísimo y hay pocas editoriales que hacen esto. En Bélgica y Holanda puedo decir que tenemos un equipo de 4 personas que trabajan a tiempo completo para la editorial vendiendo nuestros derechos. Pero eso también lo podemos hacer porque llevamos más de 30 años en el mercado, publicamos unos 20 títulos al mes y tenemos un catálogo muy grande. Ahora, lo que sí pasó muy recién, la semana pasada, mi jefe estuvo al lado mío y me dice, mira este libro, piensas que podrías venderlo, porque es una autora nuestra que ha hecho un libro para una fundación en conjunto con otra editorial, porque ella personalmente estaba en esa fundación y también estaba un editor de otra editorial, pero esa editorial no trabaja tanto en venta internacional y entonces ella nos pidió, como nosotros publicamos la mayoría de sus libros, si por favor, como nosotros vendemos mucho al extranjero, pudiéramos vender su libro. Y yo directamente dije a mi jefe, claro que podemos, porque lo ponemos en el catálogo, lo llevamos junto con todo, lo vamos mostrando y así va en nuestro flujo de lo que podemos ofrecer. Pero este caso fue especial porque es una autora que ya publicamos. Luego, como ya publicamos tanto nuestro, ya tenemos tanto trabajo, porque como dijo Luis, es todo un trabajo hacer ir a la feria, después hacer el seguimiento de la feria, después recordar el editor. En el caso de coediciones hay fechas antes de las cuales hay que decidir, es mucho seguimiento. Yo tengo 3 compañeras más jóvenes, porque al principio cuando trabajaba en Claves lo llevaba yo sola, y luego era mucho trabajo, otra persona. Y al principio ellas dijeron, pero tenemos que mandar tantos mails y nadie nunca nos responde. Y yo hice la comparación con, no sé si dice en español, aceite etérico. Aceite etérico. Ese, óleo etérico. ¿Saben ustedes lo que se hace? Se pueden hacer cosas como perfume, por ejemplo.
usar muchas flores, hay que ponerlas De cantar. Aceites esenciales. aceites esenciales, esto. Hay que usar mucha materia prima para llegar a unas gotitas muy pequeñas, y esas gotitas son nuestras ventas, porque tenemos que ver a mucha gente, escribir muchos mails, hacer muchas llamadas, porque a veces los mails se pierden, los editores reciben tantos mails, a veces un contacto personal hace mucho más que 1000 mails, y por eso viajamos mucho. Y es verdad que nosotros podemos viajar mucho, podemos hacer mucho esfuerzo porque tenemos un catálogo muy grande. Es verdad que si tenés una editorial pequeña, igual es mejor hacerte representar por una agencia que hace todo ese trabajo, porque es mucho trabajo para muy poco resultado. Pero luego, si el resultado es en un idioma como el español, acabo de ver un libro, son 10.000 copias en coedición. Esto da una cifra bastante buena. Luego, la otra pregunta del mundo árabe. El mundo árabe, tengan en cuenta que están en guerra. Todos esos países están en guerra, entonces tienen muy pocos recursos, pero sin embargo, los editores también quieren hacer libros, pero los anticipos que recibimos del mundo árabe, que nos cogen tu vida, hasta en Siria, todavía vendemos a editores de Siria, de Egipto, de Líbano, de Jordania, pero tengo que hacer 10 ventas para la misma cifra que una venta al español, por ejemplo. Bueno, largué un poco mi respuesta. Muchas gracias. Y para Fernando, una sola pregunta. ¿Ustedes se ocupan exclusivamente de los derechos del grupo de editoriales de Riverside o trabajan con otras editoriales, por ejemplo, de la venta de derechos de aquí al exterior? No, solamente de los autores, de algunos de los autores publicados por EDASA. De la venta de derechos de las editoriales que Riverside distribuye, Anagrama, Salamandra, RBA, etc., se ocupan los editores. Nuestro trabajo es no con todos los autores de EDASA, porque algunos adquirimos los derechos solamente para este idioma en una determinada región, pero sí con algunos otros que contratamos en Argentina y que tenemos derechos para tener en otros idiomas. Quisiera quizás comentar que en Clavis, cuando firmamos un contrato con un autor o un ilustrador, desde el principio se comprometen para derechos mundiales. O sea, nosotros nunca publicamos un libro que no podamos vender al extranjero. Y la mayoría de los autores simplemente están muy felices si llegamos a una letra al extranjero. Así que no tengo gente que no quiere letra al extranjero. Porque una venta al extranjero, en nuestro caso, que nuestro mercado de es muy pequeño, puede dar mucho más plata que la venta en Bélgica. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta que le quiera hacer a nuestros oradores. Sí, Mónica. Perdón, una pregunta menor a Luis. Vos dijiste que vendía o que habías cedido más de 20 derechos o derechos sobre 20 obras. La pregunta es si siempre cedes o vendés, en sentido sinónimo del derecho argentino, y en su caso si tuviste que haber comprado esos derechos a los autores. Primera pregunta. Segunda pregunta, cuando vos vendés todos los derechos de contenido patrimonial o te reservás alguno. Y la última, ¿por qué no utilizás licencias cuando en el mundo digital en realidad la práctica operativa es más del mundo de las licencias que de la venta de derechos? La última me repetís la última, ¿por qué no utilizo licencias en lugar de venta? Es que los modelos típicos es yo cedo, vendo o licencia, que es una mera autorización reteniendo el titular. Era un uso no específico del término, pero sí, es lo que decimos, licencia. Cuando vos te referís a cesión, lo que haces es licenciar los derechos. En esos casos, ¿te reservás o licenciás todas las categorías? Es decir, la reproducción, la puesta a disposición, la comunicación pública. Cuando se cede a un editor del extranjero, ¿sí? bueno,
va variando según el caso. Si entendí bien, o sea, nosotros por lo general las ventas, las sesiones que hacemos son solo para edición en formato libro. Alguna que otra nos han pedido digital y los hemos cedido con restricciones territoriales. No sé si eso responde a tu pregunta, porque no, o sea, en cuanto a lo que decís de derechos patrimoniales, no nos. Me refiero a patrimoniales, digo, en una edición en papel, el derecho típico es el derecho de reproducción. Si vas a incluir la traducción, tendrá derechos de adaptación o de traducción. Hoy tenés que agregar los de comunicación pública o puesta a disposición si es que vas a comercializar esa obra en un contenido digital a través de plataforma. Claro, sí, porque desde el inicio, cuando hablábamos de esto de con qué activos contamos, pedimos a autores que nos cedan esos derechos para después poder explotarlos en el extranjero. O sea, eso está estipulado desde un principio, incluyendo las distintas adaptaciones, reproducciones, transformaciones. Y es a nivel mundial, esos derechos porque los obtenés inicialmente, los obtenés a nivel mundial, sí, de los autores. Sí. Muy bien, gracias. Y bueno, no sé, la primera era si comprábamos derechos. Si vendías, ceder o venta es equivalente para el derecho a registro. Sí. La primera era porque vos habías utilizado la expresión cesión y me llamó la atención porque no es habitual en el mercado del libro se vendan derechos, normalmente se dice en sentido lato venta, pero en realidad son licencias. Claro. ¿Sí? Pero me Son lo aclaraste. ventas. Son ventas. ¿Vendés los derechos? No. Estamos, la mesa se llama cómo vender derechos. O sea, usamos la venta de derechos en términos globales, entiendo yo. Y después, dentro de la venta, incluimos distintos tipos de sesiones, de transformaciones, adaptaciones, distintos tipos de derechos. Los incluimos como venta porque implica un ingreso en la mayoría de las veces. No, entendí. A ver, es un tema técnico. Es verdad, cuando vas a vender derechos, lo que salís es, tenés tu acervo, salís con tu catálogo a ver qué podés vender afuera. Está clarísimo y es muy importante eso. Sino que me generó la confusión, porque para nosotros, técnicamente, en el derecho argentino, la licencia, la cesión es una venta o transmitir la propiedad. Normalmente acá se retiene la titularidad o la propiedad. Pero muchas gracias, me respondiste muy bien. Bueno, hemos llegado a las 3:15, tenemos que desocupar la sala y a las 3:30 volvemos con el segundo bloque, así que les pido un fuerte aplauso.